8 de la mañana con 40 minutos, 8 con 40 minutos, en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha. Saludamos ya con nuestra siguiente invitada. Se trata de Luz Helena Coloma, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, que ya está con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, concejala? Buenos días, bienvenida, feliz Muy buenos año. días, Le Licenia, saludamos, buenos gracias. días. Feliz año, concejala. Le Buenos saludamos a días. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por estar con nosotros. Quito comienza el año recolectando una buena cantidad de dinero en lo que tiene que ver con el impuesto predial. Siempre hay personas que aprovechan el descuento que generalmente se pone en los primeros días del mes de enero, así es que les está yendo muy bien con la recaudación. Cuéntenos, por favor, cuáles son las expectativas que tiene el municipio de Quito respecto a este proceso del cobro del impuesto predial. Hay también algunas quejas, por cierto, concejala, le cuento, de personas que creen que se les ha incrementado el impuesto predial cuando el alcalde Guarderas dijo que esto no iba a ocurrir. ¿Qué está pasando? Buenos días, Así es, bienvenida. así es. Buenos días, Licenia y Alexis. Un feliz año para ustedes y bendiciones para sus familias y al trabajo que hacen, por supuesto. Siempre hay las quejas, siempre puede haber esa percepción o realidad de incrementos. Estos pueden venir no por la tabla básica del impuesto predial, sino por la contribución especial de mejoras, porque quizás alguna obra se hizo y se carga esa contribución especial de mejoras. Sin embargo, la tabla valorativa del bienio anterior no ha sido alterada, no ha sido afectada, no ha variado. En términos muy generales, se puede decir, además de que el año anterior, el 2021, el valor del suelo estaba incrementado, cuánto valía el suelo de la ciudad. El avalúo de toda la ciudad en el 2021 estaba en 101 millones de dólares, este año está en 92 mil millones de dólares. 101 mil millones de dólares en el 2021, 92 millones 92 mil millones de dólares ahora. ¿Por qué bajó esta valoración del suelo? Porque antes, por ejemplo, se cobraba el máximo valor a los predios rurales que no estaban graficados en el catastro. Estos predios con escrituras que no están dibujados sus límites en el sistema catastral, se les cobraba el máximo que permitía. Se ha actualizado, se ha depurado eso. El suelo que antes constaba como urbano, muchas tierras que antes estaban como urbanos, pasaron a ser rurales en el plan de uso y gestión de suelo aprobado, y también ha habido cambios en la metodología de valoración de los terrenos. Entonces se puede decir que el 65% de los predios van a mantenerse o van a reducir la tarifa del impuesto predial. De la depuración que se hizo, el 35% restante va a variar, ya porque se integra al catastro, y antes no existía en el catastro, o porque en el mismo predio hay modificaciones, aumentaron un piso, hicieron una construcción, en toda la ciudad el 3.5% en relación al año pasado, el 3% son predios que aumentan su valor por contribución especial de mejoras, por alguna obra, por algún cambio en la valoración misma. Entonces, sí, las quejas siempre pueden existir, es imposible que el valor del catastro sea exactamente igual. Si fuera exactamente igual al del año pasado, tendríamos un valor de la tierra más inflado. Sin embargo, ayer fue el primer día en que se cobró. Vimos personas que se acercan físicamente al municipio, a pesar de que se puede hacer el trámite en línea. Y se recaudaron el lunes 3 de enero, por concepto del pago del predial, 712 mil dólares. Fueron 17 mil predios casi los que pagaron. Obviamente el incentivo cuenta, todos los que tenemos que pagar impuestos. Yo personalmente, por una propiedad familiar, me encargo siempre de hacer el pago en Cayambe, por ejemplo, y lo trato de hacer los primeros días del año por justamente ese descuento del 10% que sí pesa sin duda en el monto en que uno paga. Entonces, creo que además sí se debe agradecer, felicitar esa responsabilidad que tienen los quiteños del año pasado, que fue un año tan complicado en las finanzas también del municipio. La recaudación se sostuvo, la recaudación fue lo que permitió tener una importante base económica en el municipio para ejecutar. La cosa es cómo el municipio ejecuta sus presupuestos, y eso también lo debe hacer de mejor manera.
Qué gusto, concejala, ¿cómo está? Muy buenos días, feliz año también, que le vaya de lo mejor este 2022. Nos decía a propósito de, porque sí, yo siempre recuerdo que hay ese incentivo, ¿no? Para quienes pagan los primeros 15 días, a pesar de que usted puede pagar durante todo el año el predial, pero para quienes pagan los primeros 15 días, siempre rige este descuento. Y una cosa interesante que usted mencionaba, y que sí vale la pena comentarlo, porque claro, todavía... y a pesar del avance tecnológico, tenemos un sector de la sociedad al que le gusta hacer trámites. A mi mamá, por ejemplo, le encanta ir al banco, hacer la fila, pagar el predial y tal. ¿Están abiertas todas las administraciones zonales? ¿En qué horarios están atendiendo? ¿Cómo está funcionando el municipio en ese sentido? Sí, el proceso de recaudación es en horario de trabajo del municipio, 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recordemos que ahora las disposiciones al iniciar el año son de teletrabajo. Entiendo que eso no afecta a quienes están haciendo la recaudación, pero creo que sí todos tenemos que tomar una precaución extra en este inicio del año. Los contagios están siendo rápidos y abundantes. Entonces, si es que podemos hacerlo online, de verdad, siempre hay alguien en la familia que es más diestro en el manejo de los temas tecnológicos y puede ayudarle al abuelito, a la abuelita, a la persona que no es tan experta en el tema, y no es difícil hacerlo. Incluso los bancos dan esa facilidad, se puede hacer desde la misma cuenta bancaria, está la información cruzada, pero si prefieren hacerlo personalmente, cosa que no es lo más recomendable en estos momentos, y en las administraciones zonales, en los balcones de servicios del municipio se está receptando el pago del impuesto predial. Pero evitémonos las filas y el contacto y la aglomeración en estos días, sobre todo. Concejala Coloma, ¿qué pasa con la tasa de seguridad? Esta tasa de seguridad también forma parte del impuesto predial, y allí ¿cómo se va a manejar este tema? Sí, la tasa de seguridad digamos, yo diría que de manera similar, no recuerdo en este momento exactamente los montos, hay un monto mínimo, es decir, va como desde $2 anuales hasta un monto máximo, me parece $30, $40 anuales, dependiendo del lugar donde esté ubicado el predio. La tasa de seguridad es una tasa que no es parte del impuesto, pero al pagar el impuesto se paga esa tasa. Recordemos que la Corte Constitucional les obligó a los GATS que cobran esa tasa a tener un claro esquema de contraprestación por la misma, es decir, de saber exactamente qué se hace con ese dinero. Y en el caso de Quito, sin duda las necesidades son mayores que lo que la propia tasa recauda, que es alrededor de $15 millones al año. Tenemos ahora mismo el problema en la quebrada de Carretas, por ejemplo, que también es seguridad, el tema de prevención de deslaves, el tema de manejo de quebradas, el tema de, por supuesto, seguridad, cámaras, etcétera, de prevención. Hay muchísimas necesidades. La tasa, por la aprobación de la ordenanza, que era un requerimiento, y siendo además el problema que en Quito se lo siente como el mayor problema, el de la inseguridad, se sigue cobrando, y ya tiene la ordenanza que regula, digamos, este cobro. Concejal, hablando ya más de temas macros que tienen que ver con la ciudad atravesó por un proceso caótico, un proceso de crisis que en realidad no lo habíamos visto ni en el peor momento de Rodas, que para mí fue el peor alcalde que tuvo esta ciudad, pero ni siquiera con él Quito vivió una situación tan caótica como la que vivió ahora con Yunda y la transición a Guarderas. Este año, el 22, es un año especial, no solo para Quito, sino para el Ecuador, porque es un año preelectoral. En febrero del 23 tendremos elecciones seccionales, y obviamente lo electoral muchas veces, digamos, atraviesa por todo, ¿no? Y en el ámbito de la ciudad de igual manera. Entonces, tuvimos una alcaldía que arrancó con cierta expectativa, después se fue desinflando, finalmente Yunda se fue, viene Guarderas, pero vemos que finalmente, sea quien sea el alcalde, el fin superior es la ciudad, y vemos una ciudad que está completamente olvidada. Vemos una ciudad en la que no hay grandes obras, vemos una ciudad con las calles hechas pedazos, con un centro histórico abandonado. ¿Qué es lo que va a pasar en este 22 con Quito y hacia dónde debería apuntar la ciudad, no?
exactamente. Usted lo que usted ha dicho es así de preciso y coincido con cada una de las palabras. Sin embargo, es importante también tener claro que en este año preelectoral, el último de una gestión complicada, por decirlo menos, de una gestión de ya que cumpliría 3 años, que cumple 3 años finalmente a nivel institucional hacia la ciudad, eh, las grandes obras de la ciudad, los grandes temas de la ciudad hacia el futuro, no se los puede hacer en un año, es absurdo. La ciudad lo que tiene es que recuperar su ritmo, recuperar su capacidad de ejecución presupuestaria, encontrar el operador del metro y poner a funcionar ese metro, ordenar sus finanzas, tener yo diría, un ritmo de ejecución desde las zonales que sea ágil. Alexis, solamente con el hecho de ejecutar bien los presupuestos que tenemos, que tiene la ciudad, podemos tener una ciudad con mejor calidad de obra, de vida y de situación a todos los niveles. A mí me parece, y no quiero entrar a juzgar y hacer un análisis del pasado, ¿no es cierto?, que ya tuvo su resolución en el Consejo en ese momento, pero lo que le pasó a Quito en gran medida estuvo determinado por una falta de liderazgo. O sea, a la primera autoridad de la ciudad le tiene que angustiar, le tiene que doler, le tiene que comprometer hasta la más íntima de sus fibras la gestión, lo que pasa. La primera autoridad de la ciudad no puede descansar nunca, no puede desentenderse de los temas. Tiene su equipo gerencial, tiene su equipo administrativo que evidentemente se corresponsabiliza de la gestión, pero la primera autoridad tiene que tener claro lo que pasa, a dónde va y tiene que estar permanentemente sobre los temas. Y yo creo que eso no pasó y eso se expresa en una ejecución presupuestaria muy pobre, muy pobre. En este año 2022 los presupuestos, digamos, se han ajustado, se han corregido. Ha habido que incorporar 100 millones de dólares al presupuesto del 22 que no se ejecutaron en el 21. Entonces, el cambio de alcaldía se dio en el último trimestre, digamos, en donde yo creo que se ha retomado el ritmo de ejecución. Por ejemplo, el IMP, el Instituto de Patrimonio, usted hablaba del centro histórico. El IMP tuvo un momento cuando era FONSAL que ejecutaba, que invertía en el patrimonio, donde el centro histórico es importantísimo, 90 millones de dólares anuales. El año pasado tuvo un presupuesto de 9 millones de dólares anuales, del cual se había ejecutado hasta octubre el 30%. Esa ejecución terminó siendo del 80%. Ahí tenemos una explicación de por qué el abandono del centro histórico, por ejemplo. Exacto. Porque, bueno, el FONSAL ya no existe y ya no tenemos una preasignación presupuestaria que iba directo allá. Pero teníamos en la alcaldía de Barrera, por ejemplo, 50 millones de dólares que se ejecutaban en el FONSAL. Y ese presupuesto fue bajando hasta que terminó siendo 9 millones de dólares en el año pasado, que es básicamente para pagar costos operativos, y invertir cero. Entonces no puede ser. Ahora, en el 22, hay 22 millones de dólares para ejecutar en el 2022 y por supuesto esa ejecución, la clave es eso, tiene que ser una ejecución del 100% al terminar el año, porque si no, no sirve de nada tener un buen presupuesto que no se ejecuta o tener un mal presupuesto que no se ejecuta, da lo mismo, se tiene que ejecutar el presupuesto de manera ágil. Y ahí, por ejemplo, a la EMOP, usted hablaba de repavimentación. La EMOP tiene un presupuesto de 125 millones de dólares y tiene que intervenir 2.600 hectáreas de parques y espacios verdes, tiene que repavimentar 45 kilómetros de vías, tiene que construir calzadas, tiene que poner señalización vial, tiene que implementar ciclovías. O sea, hay unos temas absolutamente concretos que me parece a mí, sin entrar a decir qué vamos a hacer con el relleno del Inga que va a cumplir su vida útil en el 24. Hay que encontrar otro espacio y una mejor forma de gestionar los desechos en la ciudad, sin duda. Pero esos grandes temas, me parece que
en este año no van a tener la solución, lamentablemente. Y el del metro, porque yo le hablaba, a ver, de grandes obras, y sí, yo coincido con usted, o sea, a ver, yo creo que a la ciudad darle vitalidad, devolverle la luz a Quito. Digamos, no es necesario construir una gran vía, un gran intercambiador o alguna cosa así por el estilo, ¿no es cierto? Ponerle una rueda moscovita como en Guayaquil. O sea, hay que devolverle luz de otra manera a la ciudad, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, ahí está el metro. Y en el metro ha pasado Barrera, pasó Rodas, pasó Yunda y ahora está Guarderas. Y vamos, 4 administraciones municipales sin que una obra, que además nos ha dejado a los quiteños y a los no quiteños residentes en esta ciudad que queremos tanto, pendientes de, ¿no? Una obra que lleva 4 administraciones que no entra en funcionamiento. Y la obra del metro, el anterior alcalde decía, no se ha detenido ni un solo día. Sí, de acuerdo, no se ha detenido ni un solo día. La obra física está casi concluida, pero no sirve de nada. Eso, si es que no tenemos el sistema de recaudo incorporado, con lo cual, hacia lo cual se ha hecho nada o muy poco. Y si no tenemos el operador a quien le vamos a contratar los servicios de operación, siendo que la empresa de metro es la operadora del metro, como por ordenanza está establecido, pero como no sabes manejar metros, no tenemos esta experiencia, hay que contratar esos servicios, a mi juicio, a una empresa internacional, pública, que sepa exactamente cómo hacer para evitar que la empresa pública de Metro de Quito tenga que contratar por un lado una cosita, por otro lado otra cosa, y que en el sistema de contratación nacional pública, que suele ser engorroso y complicado, entremos en una suerte de ineficiencia o de botín político en esa empresa. Esa empresa tiene que funcionar como un reloj, creo yo, y tiene que tener ese operador, que es una persona, es una entidad, es una empresa técnica especializada que pone a funcionar. Eso está previsto y ojalá se cumpla para el último trimestre de este año. Es sin duda el reto, yo diría, más grande, porque es la deuda mayor que tiene esta ciudad, porque es el presupuesto más grande que Quito ha invertido en una obra y porque es además la columna vertebral del sistema de movilidad. Entonces, y porque además le va a cambiar la calidad de transportación, de vida a muchísima gente que está sobre todo viviendo en los extremos de la ciudad, norte y sur. Entonces, eso tiene que andar en este año y lamentablemente, sí, creo yo que han habido decisiones que no se han tomado para poder tener todo el sistema funcionando. Concejala, en el tema de la repavimentación de la ciudad, yo lo escuchaba el año pasado al alcalde Guarderas que se iba a implementar un gran plan para solucionar este problema, pero todavía vemos grandes cráteres en diferentes puntos de la ciudad. ¿Cuánto tiempo más va a tomar llevar adelante este plan? Yo creo que, a ver, el plan entiendo que está en marcha, se tienen que hacer los procesos de contratación, porque justamente lo que se quiere evitar es dar a dedo en una forma un poco turbia, como sucedió que antes y que luego esa empresa subcontrata a otras y etcétera, y que eso termine en un mes, lamentablemente, pero eso está en algunos sectores de la ciudad ya en proceso de repavimentación. Como decía, se tienen que repavimentar 45 kilómetros de vías. Quito, a lo largo, de norte a sur, tiene, si no me equivoco, 42, 43 kilómetros. Hay que repavimentarse todo el equivalente a todo el largo de la ciudad. Es enorme. Y hay que intervenir también en calzadas, ya sea repavimentando o mejorando. Entonces, viendo que esto está en proceso, se está haciendo, y los procesos de contratación para lo que suponga también están en marcha. Entiendo que los procesos de contratación tienen también un tiempo en el cual se pueden iniciar en esta primera quincena del año, y lo que hay es que justamente entender de contratación pública para utilizar los tiempos eficientemente y poder avanzar en eso. Recordemos que ese plan que anunció el alcalde en funciones
no tiene ni 3 meses, entonces difícilmente puede estar concluido en 3 meses con la magnitud de lo que nos falta, ¿no? O sea, yo creo que hay que trabajar ahí sin pausa y de parte nuestra con la fiscalización debida, pero necesitamos, la ciudad necesita un tiempo mínimo de establecer los procesos de contratación y demás, pero se está caminando ahí. Muy bien, le agradecemos muchísimo, concejala Luz Helena Coloma, estamos pendientes de lo que sucederá con Quito en este 2022. Fuerte abrazo y feliz año nuevamente.